Le invito, hermano, a tomar su Biblia y abrirla en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 30. Romanos 8, 30. Y la palabra de Dios dice así: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermano, la palabra de Dios manifiesta que tú y yo, el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, hemos sido escogidos por Él, hemos sido elegidos por Él y hemos sido predestinados por Él con un gran y maravilloso propósito. La Biblia, hermano, nos menciona que a los que somos hijos de Dios, de una manera anticipada, Dios nos ha escogido, elegido y predestinado según sus propósitos y según su voluntad. Dios, pues, ha diseñado un plan contigo y conmigo de una manera anticipada, desde antes. No porque lo merezcamos, hermano, tampoco por nuestras obras, sino Dios nos ha escogido a ti y a mí porque tiene un gran propósito para nuestra vida. Amén. Quizás alguna vez te has preguntado: ¿por qué estoy en la iglesia? ¿Te has hecho esta pregunta alguna vez? ¿Por qué me volví cristiano? ¿Por qué estoy en la casa del Señor? ¿Por qué mi vida tuvo que ser trasladada de las tinieblas a la luz? Todo tiene un propósito, mi hermano. Y Dios anticipadamente nos escogió, te escogió a ti para que estuvieras hoy aquí, para que pertenecieras a su familia y estuvieras en su reino, porque Él quiere cumplir un propósito especial en tu vida. Mira, no lo merecíamos. Ninguno de nosotros ha hecho lo necesario para estar aquí. No hemos hecho obras para que nos acrediten un lugar en el reino de Dios. Todo ha sido, hermano, dispuesto para cada uno de nosotros en base al gran amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Gracias a su misericordia. Nunca ha sido, vuelvo a repetir, porque seamos mejores que otros. Porque dice la Biblia que sin Dios nada somos y nada podemos hacer. Dice Gálatas 1:15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Así es que tú y yo, hermanos, estamos aquí por gracia y misericordia de Dios. Amén. Y hoy vamos a ver algunas razones o algunas cosas por las cuales Dios nos ha elegido, nos ha escogido y nos ha predestinado, según su palabra, porque es Dios mismo quien lo expresa así. Y es que somos verdaderamente privilegiados porque Dios nos ha escogido para sí mismo, para Él. Dios te escogió, hermano, en medio de multitudes.
En medio de millones de personas en el mundo, Dios puso su mirada en ti y dijo: ese lo quiero para mí, esa mujer la quiero para mí, ese joven lo quiero para mí, ese niño lo quiero para mí, esa familia yo la escojo para mí. Porque ha trazado un propósito para cada uno de nosotros de una manera anticipada, vuelvo a repetir. Y ha sido gracias a ese conocimiento anticipado de todas las cosas que Dios dispuso a nuestro Señor Jesucristo para que se ofreciera en la cruz por nuestros pecados, para darnos salvación, para ser justificados y para poder ser reconciliados nuevamente con Dios. Acuérdate que el pecado nos apartó de Dios, pero a través de Cristo hemos sido justificados, hemos sido reconciliados con nuestro Padre eterno. Y quiero puntualizar varias cosas. Primero, la primera cosa por la cual Dios nos escogió se encuentra en 1 Corintios capítulo 1 versículo 27. Búscalo rápido, por favor. 1 Corintios capítulo 1 versículo 27. Dice así: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Este texto habla del amor y de la grandeza de nuestro Dios, que no se ha fijado, hermano, en nuestra posición social. No se ha fijado si eres pobre o eres rico, eres guapo o eres feo, para trazar un propósito contigo. Por el contrario, dice la palabra que Él ha escogido de lo más vil y despreciado para abatir el orgullo y la vanidad de las personas. Dios me escogió a mí de lo más vil. Dios me escogió a mí porque era yo un gran pecador. Dios te escogió a ti no porque tienes dinero, sino porque tienes necesidad de Él. Él te escogió a ti por su maravillosa voluntad. ¿De dónde te sacó el Señor, hermano? Muchas veces lo hemos preguntado y lo hemos dicho: recuerda de dónde te trajo Dios. ¿En dónde estabas antes de conocer a Cristo? ¿Cuál era tu vida? ¿Qué es lo que hacías? ¿Cómo te comportabas? Pero de ahí, de en medio de ese lodo cenagoso, dice la palabra, de ahí Dios te sacó. De ahí Dios te trajo para cumplir en ti un propósito divino, un propósito además eterno. Y te escogió y nos escogió a cada uno de nosotros, dice, para avergonzar a los sabios. No te escogió porque eres muy inteligente, hermano. No te escogió porque sabes más que otros. No te escogió porque has tomado cursos. No te escogió porque has leído 50 veces la Biblia de tapa a tapa. Te escogió para avergonzar, dice la palabra, fíjate, a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Así es que Dios no se fijó
en ninguna de tus circunstancias, ni lo que eras o eres, para trazar un propósito en ti. Dice la palabra que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y Dios ha tenido misericordia de ti y de mí. Amén. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Mira, hay muchos que corren todo el tiempo por tener una posición en el reino de Dios. Andan buscando a ver qué hacer para poder tener una posición en el reino de Dios. Sin embargo, es Dios quien quita y pone a las personas en su reino. No es por lo que sepas, no es por el tiempo que lleves, ni por las tantas ganas que tengas, sino es porque Dios te ha escogido, te ha elegido y te ha predestinado para que vengas y le sirvas. Amén. Que te quede claro entonces, hermano, Dios te escogió para avergonzar lo sabio y avergonzar lo fuerte. Hermano, yo me he quedado algunas veces maravillado de una persona humilde, sin muchos recursos, sin mucho conocimiento, incluso sin muchos estudios, cómo predica la palabra de Dios. Cómo la unción de Dios está sobre él. Y cuando abre su boca sale sabiduría, sale lo bueno y lo que Dios quiere para hablar a la gente y convencer a través del Espíritu Santo a la gente de venir a Dios y de entregarse al Señor. He conocido muchas personas, muchos pastores, muchas evangelistas, muchas gentes que aparentemente no das un peso por ellas, pero son grandes personas de Dios, grandes hijos de Dios, ministros del Señor. Hermano, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. No es cuando nosotros queramos, hermano. Mira, yo me acuerdo una vez que en Cuernavaca mi pastor de Redil nos dijo un día a 2 matrimonios, éramos líderes en esa época, y nos dijo: hermanos, oren. A los 2 matrimonios nos dijo: oren, porque de ustedes 2 van a salir los próximos supervisores. Y sí, oramos. Yo, hermano, quería y anhelaba ser supervisor. Y en mi pensamiento decía: yo creo que nosotros vamos a ser los elegidos. Éramos quienes apoyábamos muy constantemente al pastor, siempre estábamos sirviendo. El pastor nos tenía confianza. Yo pensaba que ya teníamos el conocimiento suficiente y las cualidades para el encargo. Casi estaba seguro de que seríamos los próximos supervisores. Y cuando el pastor llegó el día en que los nombró, no éramos nosotros. Y la verdad, sentí molestia en mi carne. Pensaba que lo merecía, quizás. Pero Dios se decidió por otro matrimonio. Pero después de un corto tiempo de esa molestia, yo le dije a mi esposa: bueno, no fue en esta ocasión, será cuando Dios quiera. Pero ¿sabes una cosa?, le dije: nos vamos a sujetar a los que ahora son nuestros supervisores. Vamos a obedecer y vamos a seguir sirviendo como siempre lo hemos hecho.
Al cabo de un poco de tiempo, no mucho, los supervisores tuvieron ciertos problemas y entonces el pastor nos nombró a nosotros. Pero, ¿qué hubiera pasado si nos enojamos y mantenemos ese enojo y esa molestia durante mucho tiempo? ¿Qué hubiera pasado si no los hubiéramos aceptado en su momento? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos sido rebeldes y desobedientes? Es claro que hoy no estuviéramos aquí. Por eso, hermano, no es del que quiere, es aquel o son aquellos a quienes Dios ha escogido de antemano, con anticipación, a los que Dios ha predestinado y se han mantenido firmes y obedientes a sus mandamientos. Lo segundo que Dios nos revela se encuentra en Efesios 1:4. Dice la palabra de Dios: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Para qué otra cosa nos escogió Dios, hermano? Desde antes de la fundación del mundo, dice, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Fíjate, Él te escogió desde antes de todas las cosas. Es decir, Dios se aseguró que tú y yo y los que hemos creído en Él podamos responder a una vida de santidad y de comunión con Él. Dios se aseguró, hermano, de que tú respondas a su llamamiento, por eso estás aquí. Y también a su preciosa y divina voluntad. Lo segundo, pues, es que Dios te escogió para que fueras santo y sin mancha delante de Él, y Dios se encargará de santificarte a través de su palabra y a través de la obra del Espíritu Santo en ti. Él te escogió para que fueras santo, para que estuvieras sin mancha delante de Él. Y es a través de su palabra y a través de la obra del Espíritu que Dios va a lograr que tú respondas a ese llamamiento de santidad y de comunión plena con tu Creador. Tercer cosa, Efesios 1:5. ¿Qué dice Efesios 1:5? Dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El texto, hermanos, enseña que Dios de manera anticipada, por medio de Jesucristo y según el puro afecto de su voluntad, dice, es decir, porque así lo quiso, porque así lo decidió, se aseguró también de que nosotros respondamos a su amor de Padre, haciéndonos hijos suyos por medio de la adopción a través de Jesús. Qué grande bendición, hermano, y qué gran privilegio te ha dado Dios. Ser hijo de Dios es un gran privilegio, es una gran bendición. Y es que, hermano, todo, absolutamente todo, es siempre
porque Dios así lo decidió, por su pura voluntad. ¿Alguna vez le has preguntado a Dios, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué me has dado este privilegio? ¿Por qué me escogiste a mí? ¿Alguna vez le has preguntado eso a Dios? Cuando Dios te da una encomienda, cuando Dios te da una comisión, cuando Dios te pone en una posición dentro de la iglesia, ¿alguna vez le has preguntado, Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Qué viste en mí para que yo merezca servirte de esta manera? Esa es una pregunta que constantemente se hacen las personas, porque es una gran responsabilidad servir a Dios, sí, pero también es un gran privilegio, hermano. Y yo muchas veces les he dicho a la congregación, hermano, hermana, si Dios te puso ahí, es un privilegio, no cualquiera. Hay mucha gente en la congregación, hay mucha gente en el mundo, hay mucha gente en todos lados. ¿Por qué Dios te escogió? Porque así lo quiso, porque ya te había predestinado, porque te escogió desde antes para que tú le sirvieras. Mira, yo muchas veces le pregunté a Dios, estoy dando algunas cosas de mi experiencia y no es por otra cosa, sino para mostrar el amor de Dios y que la voluntad de Dios siempre permanece. Cuando Dios nos puso como pastores de un redil, yo le pregunté a Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué nosotros, Señor? No lo merezco. No me siento capaz. Me falta mucho por aprender. No sé muchas cosas, no entiendo todavía muchas otras, no me siento preparado para esto. Hay muchos más ahí que cumplen con el perfil. Muchos que son y tienen más conocimiento que yo, más experiencia. Hay ahí muchos que tienen años en la iglesia. Sin embargo, Dios nos ha traído hasta aquí, hermano. ¿Por qué? Porque así lo quiso. Porque así le plació. Porque esa ha sido su voluntad. Y tú y yo estamos aquí, hermano, porque Dios así lo ha querido. Si no, no estuviéramos aquí. Dios te ha dado una posición en la iglesia porque así lo decidió. No porque lo merezcamos, no porque sepamos, no por nada de lo que hagamos, sino porque es su voluntad. Nada más. Porque Dios es soberano, hermano. Y dentro de su soberanía, Él toma las decisiones que Él quiere. Él hace lo que quiere. Para eso eres Dios, para eso es Dios. Él es un Dios soberano. Ahora yo son menos veces que le pregunto a Dios ¿por qué? Porque ahora sé que las cosas suceden porque esa es su voluntad y hemos aprendido a aceptarla. Cuarta cosa, Primera de Pedro 1:2. Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Dice que fuimos elegidos
según la presciencia de Dios. Esto nos habla, esta palabra presciencia nos habla del conocimiento anticipado que Dios tiene de todas las cosas. Y según ese conocimiento anticipado, dice que Dios nos eligió, Dios te eligió para obedecer y para ser rociados por la preciosa sangre de su amado Hijo Jesucristo. En otras palabras, Dios te escogió para ser salvo y para que le obedezcas. Para eso te escogió el Señor. Y Dios te pide obediencia. Pero ¿sabes una cosa? Él se va a encargar de capacitarte y de enseñarte a obedecer y cómo obedecer. Para eso Dios nos ha elegido, hermano, y respondemos a su llamado de obediencia en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Quinto, Efesios 2:10. La palabra dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermano, dice que Dios te preparó de antemano, lo cual significa que Dios hizo eso de una manera previa y anticipada. ¿Qué hizo Dios? Preparó buenas obras, de tal manera que nosotros podamos andar en ellas. Dios, pues, dispuso de antemano que tengamos una conducta de acuerdo a la fe que profesamos. Y esa conducta está orientada hacia el bien, a hacer buenas obras, es decir, hacer lo bueno delante de Dios. Para eso también Dios te escogió, hermano, para andar en esas buenas obras que Dios ya preparó para que anduviésemos en ellas. En resumen, Dios te preparó para hacer lo bueno, hermano. Mira, al salvarnos, Dios nos pone en un buen camino, nos da una buena luz, la luz de su palabra, y nos pone unos buenos pies para que andemos en obediencia a ella, para que caminemos en rectitud. Para eso te escogió Dios, para hacer lo bueno y para caminar en rectitud. Número 6. Mira, nos faltan 2 razones todavía que les voy a mencionar, por las cuales Dios nos escogió, nos eligió y nos predestinó. Pero no por ser las últimas dejan de ser importantes, sino al contrario, yo creo que dejamos estas cosas al final porque son muy importantes también. Número 6, Primera de Pedro 2:9. Dice la palabra: mas vosotros sois linaje escogido. Fíjate todo lo que eres para el Señor. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué?
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios. Este texto nos enseña que somos una raza escogida. Otra vez volvemos a lo mismo. Dios te escogió. Conformamos también un sacerdocio real. Somos sacerdotes del reino. También somos gente vestida con la santidad de Dios. Y somos un pueblo que ha sido escogido para propiedad privada de Dios. Y todo esto ¿será para que nos sintamos mejores que otros? No. Sino todo esto es para que anunciemos el Evangelio. Para que anunciemos, seamos anunciantes, seamos predicadores, portavoces de buenas nuevas de salvación. Y testigos también de la grandeza y del amor de Dios que ha sido para cada uno de nosotros. Es decir, Dios, hermano, te ha escogido, escucha bien, Dios te ha escogido para que le digas al mundo dónde estabas y de dónde Dios te sacó. ¿Dónde estabas antes y dónde Dios ahora te ha puesto? Lo que significa entonces que debemos de decirle al mundo que sin Cristo vivíamos en tinieblas, pero ahora en Cristo vivimos en luz total. Para eso Dios nos ha escogido a ti y a mí. Y te ha hecho un hombre y una mujer privilegiada. Te ha hecho linaje escogido. Te ha hecho real sacerdocio. Te ha hecho nación santa. Ha adquirido derechos sobre ti para ser sus hijos. Pero todo esto para que anunciemos el Evangelio, las buenas nuevas, y demos testimonio del amor y de la grandeza de Dios. Para eso Dios nos ha escogido, hermano. Y última cosa que vamos a mencionar hoy, se encuentra en Romanos 8:29. Romanos 8:29. Dice, porque a los que antes conoció, es decir, Dios ya te conocía. Tú no conocías a Dios, pero Dios ya te conocía a ti. Porque a los que antes conoció, es decir, conocimiento anticipado, también los predestinó. Esto significa que Dios trazó un destino para ti y para mí de una manera anticipada. Dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Quiero decirte o recordarte que he mencionado en otras ocasiones que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, en un principio era el primogénito y el unigénito Hijo de Dios, porque Él es el único Hijo. Era el primero y único antes de morir en nuestro lugar, antes de llevarnos a través de su sacrificio en la cruz a una reconciliación con el Padre.
Pero después de eso, dice la palabra que a los que hemos creído en Jesús, Dios nos ha adoptado, amén. Nos ha dado entonces el derecho de ser hechos hijos suyos, como lo dice Juan 1:12. Por lo tanto, hermano, ahora Dios ya no tiene solamente un hijo, tiene millones de hijos en todo el mundo. Y Jesús es ahora, como dice la palabra, el primogénito de entre muchos hermanos. Es decir, sigue siendo el primogénito, pero por amor y por su misericordia dejó de ser el único, porque ahora tú y yo también somos hechos hijos de Dios. Amén. Él es nuestro hermano mayor. Este texto también te revela que el propósito principal para lo que Dios te ha escogido y lo que siempre ha tratado de hacer es conformarte, es decir, hacerte conforme a la imagen, a la vida, al carácter y al ejemplo, así como al testimonio de su Hijo Jesucristo. Trazó Dios para nosotros el camino de la excelencia. Ese es el principal propósito de Dios, por el cual te escogió. Primero te llamó, te escogió, te eligió, te llamó y te predestinó para formar en ti la imagen de su Hijo Jesucristo, para moldearte, para hacerte, para formarte a la imagen de su otro Hijo, del primero, a la imagen de Jesús. Para eso fuiste llamado, hermano. Para eso fuiste escogido. Dios te escogió por su voluntad, te eligió y te predestinó para cumplir en ti el propósito que tiene para tu vida desde antes de que el mundo se formara. Amén. Desde antes de todas las cosas, Dios ya te había mirado. Dios ya te había visto. Dios ya había puesto sus ojos en ti. Dios ya te había conocido. Y Dios había decidido que tú y yo hoy estuviéramos y fuéramos parte de su familia y del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Para eso Dios te escogió, hermano. No por casualidad, no porque seas muy eficiente, no es porque hayas hecho buenas obras. Mira, en el mundo, en la gente normal, allá afuera, hay muchas personas buenas. Hay muchas personas que se portan bien. Hay muchas personas que son caritativas. Hay muchas personas que ayudan a la gente. Hay muchas personas que han llevado una vida tranquila, no han robado, no han matado, no han hecho cosas malas o demasiado cosas malas. Pero no tienen a Cristo. Quizás Dios las escogió también, algunas de ellas, y más tarde ellas estarán también en la iglesia del Señor. Porque ese es el propósito, ¿no? Y para eso estamos orando, para que almas sean alcanzadas, para que pecadores se arrepientan, para que los malos dejen de hacer lo malo y se vuelvan a hacer lo bueno, para que pidan perdón a Dios y tengan la oportunidad de ser salvos y de estar en la vida eterna. Para eso se sigue trabajando. Pero hoy tú y yo ya estamos aquí.
Ya somos parte de la iglesia de Dios. Y como iglesia de Dios tenemos que amar a Dios, obedecer a Dios, servir a Dios y cumplir el propósito por el cual Dios nos escogió, nos eligió y nos predestinó. Amén. Tienes tarea, hermano, que hacer. Tienes muchas cosas que hacer para poder cumplir el propósito de Dios para tu vida, para tu familia y para todas tus generaciones. Así es que es un privilegio, hermano, que tú tienes, de que Dios puso sus ojos en ti y ahora estás y perteneces a su reino. Amén. Cierra tus ojos, levanta tus manos y agradécele a Dios. Dile: gracias, Señor, por haberme escogido, por haberme elegido, por haberme predestinado para tener este privilegio, el privilegio de ser hijo tuyo, el privilegio de pertenecer a tu familia, el privilegio de venir a ti, Señor, y tener todo lo bueno que tú has preparado de antemano para mi vida. Te doy gracias, Dios, porque si no ha sido por tu misericordia y por tu amor, no sé dónde estuviera, no sé qué sería de mí, no sé qué estuviera haciendo ahora. Pero ahora, Señor, te doy gracias porque tú me llamaste, porque tú me predestinaste, porque me miraste, porque me conociste desde antes de la fundación del mundo y me has llamado para servirte, y me has llamado para amarte, y me has llamado para obedecerte en todas las cosas. Y ese es un gran privilegio que no todos tienen, Señor. Gracias te doy por haber puesto tus ojos y tu mirada en este pecador, que hoy recibe tu gracia, tu misericordia y tu bendición. En el nombre de Jesús te agradecemos y te damos una ofrenda de palmas, porque reconocemos que sin ti no estaríamos aquí, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor.